Un saludo cordial a cada una de las personas que está viendo este video. El tema a tratar es el proceso de elaboración de artículos científicos, capítulo 3. En este capítulo organizamos las principales recomendaciones para la composición de los apartados de un artículo de investigación, la multitud de fuentes al respecto, algunas de carácter normativo, también teórico reflexivo y otras de orden indicativo y empírico. Permite recoger los acuerdos vigentes sobre el género y plantear las zonas más claras, haciendo énfasis en la corrección por parte de los árbitros. El capítulo consta de 8 partes. Como primera parte tenemos lo que es el título. El título de un artículo científico cumple funciones esenciales: informar sobre el tema tratado, establecer una relación con los lectores y guiar la comprensión del contenido. Desde una perspectiva estructural, debe ser breve, complejo, preciso, concreto y coherente con la idea principal. Cisneros destaca que un buen título no debe exceder un renglón, representar la idea general del trabajo, ser congruente con los objetivos y evitar ambigüedades. La tabla que se presenta enumera errores comunes en la titulación de artículos científicos, como abreviaturas, extensión excesiva, fórmulas, gerundios, incoherencias, laconismo excesivo, puntos finales, redundancias, subtitulados y transposiciones de eventos comunicativos, ofreciendo contraejemplos y correcciones para cada caso. Es fundamental que el título refleje de manera precisa y clara el contenido del artículo siguiendo pautas de brevedad, completitud, precisión y coherencia global. Como segundo punto tenemos lo que son los autores. En la línea de autor de un artículo científico, se destaca la responsabilidad del autor en sostener el contenido y cumplir con los requisitos formales y éticos de la publicación. Se discuten 6 aspectos comunes que generan discusiones en el arbitraje: prestigio de la coautoría, coautoría inmerecida, coautoría no reconocida, desorden de coautoría, inconsistencia en la presentación del autor y omisión de datos. Es esencial considerar el impacto de la coautoría en la valoración académica, evitando conflictos de intereses y asegurando la atribución adecuada de méritos. La consistencia de la presentación del nombre y apellido del autor, así como la inclusión de datos relevantes, son aspectos fundamentales para generar interés y confianza en el lector. También se destaca la importancia de la biodata, en la que se menciona los logros académicos y profesionales del autor, brindando una visión general en su trayectoria. Como tercer punto, tenemos el resumen. El resumen de un artículo científico, desde una perspectiva funcional, sirve para presentar los aspectos relevantes y generales del contenido del trabajo, respondiendo a la pregunta sobre el tema tratado y funcionado, como etiqueta para su visibilidad en buscadores y bases de datos. Discursivamente, el resumen es un ejercicio de interacción que anticipa a un posible lector crítico, con la urgencia de conocer a grandes rasgos la investigación. Se destaca la importancia de escribir el resumen al finalizar la redacción del artículo, junto con el título, la línea de autor y las palabras claves, estableciendo la relación entre el autor y los lectores. Se requiere presentar el resumen en 2 o 3 idiomas y mantener la coherencia con la versión en español. Desde una perspectiva estructural, el resumen constituye la macroestructura del artículo, organizado siguiendo la estructura IMRIED: introducción, métodos, resultados y conclusiones. Se presentan errores frecuentes en la elaboración del resumen, como la modalización discursiva, imprecisiones en las traducciones, inclusión de referencias a tablas y figuras, referencias y citas bibliográficas,
incoherencias entre el resumen y el contenido, redacción en varios párrafos y repetición del título en el artículo. Es fundamental evitar estos errores para una presentación efectiva y concisa del resumen en un artículo científico. Como cuarto punto, tenemos lo que son las palabras claves. Las palabras claves son términos que condensan el contenido de un artículo científico, funcionando como etiquetas para su visibilidad en buscadores y bases de datos. Se diferencian de los descriptores, los cuales son términos controlados externamente por tesauros especializados. Las palabras claves reflejan la elección del autor sobre los términos más representativos del contenido, mientras que los descriptores se basan en las relaciones semánticas y genéricas dentro de un dominio específico del conocimiento. Las palabras claves operan como un índice rápido de interés para el lector, junto con el título, y pueden potenciar la difusión del artículo. Se pueden presentar como unitérminos, un concepto igual a una palabra, o como términos compuestos, un concepto y varias palabras. Existen dos métodos de redacción: el deductivo, que es de lo general a lo específico, y holístico, que está basado en los segmentos IMRID. Se presentan errores comunes también en la elaboración de las palabras claves, como las abreviaturas desconocidas o ambiguas, el exceso de palabras de poco contenido semántico, el desorden de la presentación, la distancia excesiva con el título, la inconsistencia de la elección y selección del tesauro. Es fundamental evitar estos errores para una selección efectiva y estratégica de las palabras claves que permitan una correcta indexación y búsqueda del artículo. Como quinto punto tenemos lo que es la introducción. La introducción de un artículo científico sirve para contextualizar el tema estudiado, presentando los aspectos generales y funcionando como una carta de presentación del resto del trabajo. Se recomienda escribir o reescribir la introducción al finalizar la redacción del artículo, debido a su carácter estratégico y a los replanteamientos que surgen durante el proceso de la textualización. Estructuralmente, una introducción debe de incluir el objetivo general de la investigación, la relevancia del estudio y los antecedentes consultados. Se recomienda un orden lógico de tópicos como la problematización, el marco teórico, los antecedentes, los objetivos y la estructura del texto, aunque exista flexibilidad en su organización. La tabla que se presenta enumera errores frecuentes en la redacción de la introducción, como la inclusión innecesaria del encabezado, introducción, la repetición del resumen, la exageración de la justificación, la construcción de un contexto excesivamente amplio, la falta de pertinencia teórica en el marco teórico, la confusión entre marco teórico y marco conceptual, la falta de exhaustividad en la presentación de antecedentes, la falta del ordenamiento en la presentación de antecedentes, la confusión entre antecedentes y marco teórico, la omisión de trabajos citados en las referencias bibliográficas, la ocultación o deformación de antecedentes, la falta de relación interna entre los antecedentes recolectados, la desconexión entre los antecedentes y el trabajo propuesto, la falta de continuidad casual entre los antecedentes y los objetivos, la falta de correspondencia entre los objetivos, los resultados y las conclusiones, la enumeración de los objetivos con viñetas en vez de contribuirlos en un párrafo, la inclusión de detalles específicos sobre la metodología, los resultados y las conclusiones, y la descripción desordenada de la estructura del texto. Es fundamental evitar estos errores para que una introducción efectiva y coherente que prepare al lector para la comprensión del contenido del artículo.
Como sexto punto tenemos lo que es la metodología. La sección de metodología de un artículo científico describe los materiales y métodos utilizados en la investigación, dotando de validez al trabajo al permitir la posibilidad de reproducir la investigación con idénticos elementos. Se busca la precisión y el uso de terminología científica en la descripción de los materiales y métodos, incluyendo una caracterización del estudio, una descripción de los instrumentos y la explicación de los procedimientos. Se recomienda un orden lógico para la presentación de estos elementos, incluyendo la caracterización del estudio, la descripción de los instrumentos y la explicación de los procedimientos. El tiempo verbal predominante es el pasado, debido a que se presentan resultados o avances conseguidos mediante la aplicación previa de los métodos y diseños metodológicos. También se presentan errores comunes en su elaboración de la metodología. Por ejemplo, la conceptualización equivocada de una tipología, el mal enmarque de la investigación, la imprecisión espacial, temporal o instrumental, el uso de las marcas registradas en vez de genéricos, la caracterización pobre de la muestra o su omisión, la falta de presentatividad de la muestra, la falta de validez y confiabilidad de los instrumentos, la falta de correspondencia entre instrumentos y procedimientos, la omisión de citas correspondientes a métodos o técnicas ajenas, la explicación teórica de las técnicas en vez de justificar su pertinencia, el uso de técnicas contradictorias, la descripción desordenada de los procedimientos, las omisiones o faltas éticas y la falta de correspondencia entre procedimientos y resultados. Es fundamental también evitar estos errores para que la metodología sea clara, precisa y coherente, que respalde la validez y la reproductibilidad del estudio. Como séptimo punto tenemos lo que son los resultados. La sección de resultados de un artículo científico presentan los hallazgos de la investigación mostrando de manera condensada, texto, tablas o figuras, lo que se obtuvo a partir de los procedimientos aplicados. Su funcionalidad consiste en localizar la novedad que aporta el autor al campo, disciplinar y brindar la base para la interpretación de los resultados en secciones posteriores. Discursivamente, la exposición de resultados es el punto neurálgico del artículo, ya que demuestra el producto de un proceso de investigación invisible para el lector. La presentación de los resultados, aunque se considere objetiva, es una elección consistente del autor, que puede orientar la interpretación de la discusión y las conclusiones. Estructuralmente, la sección de resultados se define como un segmento descriptivo, que puede combinar texto con tablas y figuras para mostrar ordenamiento los productos empíricos y analíticos. El texto describe los hallazgos más representativos, mientras que las tablas y figuras complementan la información de manera visual. Es fundamental que la relación entre texto, tablas y figuras sea estrecha y que no se duplique la información. También se presentan errores frecuentes en la presentación de resultados, como la omisión de la mención de tablas o figuras en el texto, la repetición de información del texto en tablas o figuras, la inclusión de tablas o figuras que pueden omitirse, la ubicación de las tablas o figuras en formato horizontal, el cambio de tipo de letra entre tablas, figuras y texto, el uso de tamaño de los caracteres ilegibles, la inclusión de figuras ininteligibles o de baja resolución, el uso de colores fuertes en las tablas, la omisión de las citas de una tabla ajena y la omisión de aclaraciones al pie de abreviaturas o símbolos especiales. Como octavo punto y último, tenemos lo que son las discusiones y conclusiones. Esta sección de un artículo científico es el momento de cierre, donde el autor propone una lectura particular de los resultados obtenidos, estableciendo relaciones entre datos internos y externos. Discursivamente, esta sección demuestra la capacidad del
científico para establecer diálogos entre los datos, la teoría que los enmarca y su propia visión como investigador. Se recomienda estructurar esta sección en 3 dimensiones: interpretación de los resultados, significación de lo interpretado y proyección del estudio. La interpretación propone una lectura original de los datos, explorando aspectos no suficientemente tratados desde marcos teóricos y conceptuales. La significación del estudio explora la importancia del trabajo realizado en función de lo que se conoce y de lo que se espera conocer o impactar. La proyección presenta el alcance y las limitaciones del estudio, reconociendo la lógica abierta del saber científico. También se presentan algunos errores frecuentes, como la limitación de resumir el trabajo, la sobreinterpretación de los datos, la omisión de las relaciones importantes, la apertura de varias polémicas sin profundizar, el forzamiento de los datos a la teoría, el inicio del párrafo con frases obvias, la omisión de antecedentes, la replicación de estudios sin presentar novedades, la desviación del trabajo de sus objetivos, la enunciación categórica de postulados, la presentación de resultados que desbordan las limitaciones del estudio y la confusión entre la conclusión del trabajo específico y la conclusión o cierre del tema. Es fundamental evitar también estos errores para lograr una discusión y conclusiones coherentes, que integren el marco teórico, los objetivos y la hipótesis a los hallazgos realizados, que expongan una interpretación original, que destaquen la significación del estudio y que reconozcan las limitaciones del trabajo. Toda la información expuesta es por Cisneros y Olave, 2012, redacción y publicación de artículos científicos, enfoque discursivo. Primera edición, Ecoediciones, de la página 39 a la 62. Gracias por ver este video y prestar atención. Hasta luego.